Estimados estudiantes, empezamos la conferencia de la semana 11 del curso virtual de herramientas informáticas. Estamos entrando a lo que es el módulo 10, el cual contiene lo que son gráficos en Excel. El tema de gráficos en Excel nos va a ayudar muchísimo cuando nosotros queremos representar información de repente para alguna presentación o exposición que nosotros tengamos de ciertos datos. Antes de empezar el tema, vamos a comentar ciertos puntos de lo que es la tarea. Yo aún estoy a la revisión de sus tareas, espero terminar el sábado a más tardar. Pedirles que por favor el domingo ustedes verifiquen si es que hay algún tema de que no están conformes o que de repente hay algo que no se calificó como debería. En todo caso, avisarme el día lunes como máximo para yo poder chequear y hacer la revisión de, en este caso, lo que ustedes me escriban y poder ver si se rectifica o no alguna calificación. Pero tratar de hacerlo máximo el lunes porque ya para el martes ya sería demasiado tarde hacer ese tipo de correcciones. Bien, entonces cualquier duda me pueden escribir por mensajería interna o por pregunta a tu docente acerca de sus tareas. Listo, entonces ahora vamos a empezar lo que es el tema de esta semana del módulo 10. Para eso les voy a compartir un material por el aula en el cual vamos a explicar un poquito lo que es el módulo 10 y su contenido. Vamos a esperar que cargue. Bien, entonces como les indicaba, estamos entrando en el módulo 10, que son gráficos en Excel. El temario que vamos a ver esta semana son los elementos de un gráfico, cómo insertar los gráficos, tipos de gráficos, agregar los elementos a un gráfico, opciones de diseño y opciones de formato. El logro de aprendizaje, es decir, de esta semana, tenemos que al finalizar el módulo vamos a conocer cómo insertar gráficos en Excel, cómo elaborarlos, configurando el diseño y presentación. Los elementos de un gráfico son muchos, los cuales ustedes van a elegir cuáles son necesarios o consideran convenientes colocar dentro del gráfico, ¿no? Una recomendación, todos los gráficos deberían tener siempre un título para identificar el gráfico. Tenemos aquí en este caso los elementos que son el título de gráfico, tenemos el área de gráfico, el área de trazado, tenemos las etiquetas. Estas etiquetas pues son opcionales, ya depende de ti si quieres mostrar o no las cantidades de cada una de estas barras en este caso. Tenemos también lo que es la leyenda, en el cual nos dan ciertas indicaciones de lo que es el gráfico. Tenemos los ejes, en este caso de los datos que se están graficando, y la serie de datos que son, pues en este caso, el gráfico en sí. El procedimiento para insertar un gráfico es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos a graficar, irnos a la ficha insertar, opción gráficos, y ahí vamos a encontrar una variedad de opciones para poder hacer los gráficos en Excel, ¿no? Es muy sencillo y nos permite, pues, tener una presentación mucho más amigable a la hora de hablar de repente de datos numéricos. Los tipos más usados son, tenemos el gráfico de columna, tenemos el gráfico de barras, el secular, el de línea, el de dispersión. Dependiendo de tu versión de Excel, pues tendrás una cierta cantidad de gráficos o ciertas opciones para utilizar el gráfico. Para agregar los elementos a un gráfico existen dos formas. La primera es desde las pestañas diseño y la segunda desde el mismo gráfico, ¿no? Ahorita eso lo vamos a ver más adelante con los ejemplos. Luego tenemos las opciones de diseño. Las opciones de diseño podemos encontrar desde seleccionar desde el mismo gráfico o también desde la ficha o ficha de datos diseño. Opciones del diseño. El diseño pues es muy importante ya que nos va a permitir cambiar, por ejemplo, los colores, los estilos de diseño, cambiar filas y columnas, seleccionar otros nuevos datos, cambiar tipos de gráficos o mover los gráficos. Opciones de formato.
El formato se refiere al cambio de aspecto de las celdas y contenidos, letras, números, bordes, fondos, etcétera. Va a depender pues de lo que nosotros queramos presentar. Bueno, en un gráfico es muy importante que nosotros elijamos qué es lo importante que queremos presentar y qué datos queremos alcanzar. Bien, antes de hablar de las conclusiones, en todo caso vamos a pasar a ver los ejemplos para que podamos tener ya una idea de cómo hacer estos gráficos y de repente nos puede ayudar mucho en una exposición. Para eso les voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces esperamos que cargue. Bueno, ahí la tenemos. Vamos a abrir el ejemplo de esta semana. Bien, aquí tenemos el ejemplo de esta semana, son 4 ejercicios. Bien, yo ya hice un gráfico, bueno, en realidad este gráfico es del día de ayer porque realicé la conferencia el día de ayer, pero por temas de conectividad la conferencia no salió bien, entonces estoy volviendo a repetirla para que puedan tener la información completa y así de repente se puedan apoyar bastante para lo que sería el examen final más que todo, porque el examen T4 que se viene a cada 2 semanas, recordarles chicos que es un cuestionario, igual que T2. Es un cuestionario de 10 preguntas y van a tener pues 2 intentos para realizar el cuestionario. Entonces, ¿qué temas hay que repasar? Pues los temas de estos módulos para poder dar y sacar una buena nota en el T4. Pero en el examen final sí, pues de repente ver esos procedimientos porque ya ahí sí vamos a hacer ejercicios. Bien, entonces nos dicen aquí, por ejemplo, nos dan un listado, nos dan años y frutas. ¿Cuál es la producción, en este caso, por año de estas frutas? Para poder aplicar ese tipo de datos, yo les recomiendo utilizar los gráficos de barras. ¿Por qué? Porque aquí tenemos pues varios ítems, en este caso varios años y varios productos. Entonces es mucho más recomendable un gráfico de barras que de repente otro tipo de gráfico. Entonces para insertar un gráfico lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos, en este caso yo lo voy a seleccionar, me voy a ir a la ficha insertar y aquí está la opción de gráfico, ¿no? Nos dan un montón de opciones, como por ejemplo nos dan los gráficos de columnas o de barras, los gráficos de rectángulos, los gráficos de cascada, ¿no? De histograma, de combinado o de dispersión. Va a depender mucho de qué queramos nosotros presentar. En este caso yo les recomiendo utilizar un gráfico en columna. Y pues en columna tenemos 2 opciones. Podemos utilizar una columna 2D o una columna 3D. Yo lo veo mucho más vistoso, puedes utilizar una columna 3D que se ve mejor, ¿no? Entonces yo le hago simplemente un clic y ya está, ya se ingresó mi gráfico. Automáticamente nosotros cuando ingresamos un gráfico se nos va a abrir 2 pestañas, la pestaña de diseño y la pestaña de formato. Desde pestañas nosotros podemos desde cambiar el gráfico, poner un formato, ponerle colores, adicionar ciertas cosas que nosotros necesitemos. Por ejemplo, a este gráfico le falta un título. Nosotros deberíamos agregarle un título, en este caso para identificar el gráfico. En este caso yo le voy a agregar un título y el título va a ser eh, Evolución de las exportaciones. Listo. Entonces aquí, muy importante, recuerden, si yo quisiera cambiarle pues el diseño del gráfico, lo único que hago es irme aquí. Acá hay varios estilos que se nos recomiendan y nosotros podríamos utilizar de repente para el diseño. Bueno, eso ya va a depender de lo que ustedes quieran presentar, pues, ¿no? Por ejemplo, hay este diseño, está este de aquí, está este, entonces, mire, por ejemplo, este muy así como que 3D, ¿no? Ya, entonces ustedes eligen cuál les conviene o les gusta. Ahora, en colores también tenemos una opción, una gama de colores aquí que nosotros podemos utilizar para combinar en nuestros gráficos, ¿sí? Por ejemplo, este color, ¿no? Este color que se ve muy bonito, ¿ya? Y el diseño rápido nos da pues otras opciones de diseño, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecernos lo que son algunos datos extras, o como por ejemplo estos datos, ¿no? Que nos aparezcan las etiquetas arriba, ya que de repente es mucho más vistoso porque aquí ya podemos, si yo selecciono este, podemos ver automáticamente cuánto es, pero de repente ya no están las líneas, si se dan cuenta, ¿no? Entonces va a depender mucho del diseño que elijamos.
Ahora, desde este lugar se puede agregar eso y también desde esta zona. Nosotros podemos agregar aquí de repente, no sé, las líneas de cuadrículas, si quisiéramos que aparezca, ¿no? Podríamos agregar la tabla de datos, depende ya de ustedes. Ya, también tenemos aquí la opción de, en este caso, poder ponerle un estilo, un color, y esta opción que es muy importante, que viene justo las versiones de Excel últimas, que es la opción de filtros. Con esta opción de filtros nosotros podemos filtrar los datos, es decir, hacer que un gráfico que hemos hecho se convierta en otro gráfico sin necesidad pues, de volver a graficarlo. Por ejemplo, ¿no? Si yo me voy aquí a filtros, yo puedo elegir la opción de solamente ver de repente la producción de manzanas. Entonces le quitaría todo y seleccionaría para solo ver la producción de manzanas con los años respectivos, ¿no? Le doy a aplicar y miren lo que va a pasar. Solo me va a mostrar las manzanas, ¿no? Igual acá, por ejemplo, si yo quisiera ver las peras, pero del año 2018 solamente, entonces le doy a aplicar y me va a mostrar solamente ese gráfico, ¿no? Se está asemejando mucho a la utilidad de hacer pues un gráfico dinámico, ¿no? Sin necesidad de utilizar el gráfico dinámico, ¿no? Muy importante eso porque con eso ya podríamos tener esa facilidad, pues de repente de filtrar datos dentro de un mismo gráfico. Yo lo voy a dejar como está inicialmente y ya está. Bien, ahora, como les decía, cuando ustedes crean un gráfico se abre dos pestañas. Tenemos la pestaña de diseño y tenemos la pestaña de formato. En formato, lo que vamos a ver más que todo es el color de relleno, el color de texto, el color de foto. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, cuando yo seleccioné ese tipo de diseño o estilo de gráfico, se me fue el título. Entonces voy a hacer que aparezca otra vez, voy a dar clic en título de gráfico y le voy a agregar otra vez, ¿no? En este caso, pues, era evolución de las exportaciones. Entonces, aquí si yo quisiera otro tipo de letra, lo único que tendría que hacer en este caso es seleccionar el texto, en este caso el cuadrito del texto, y me voy aquí al Word Art y elijo cualquiera de estos que me pueden servir. Por ejemplo, puedo elegir este, ¿no? O este, ¿no? El que más me guste o me agrada, ¿ya? También puedo elegir algunos estilos, ¿no? Como un reflejo, un iluminado, ¿no? Que me permiten, pues, en este caso, darle mucho más color, mucha personalidad. O si no me gustan esos colores que me ha recomendado, pues, la pestaña de diseño, yo podría cambiar el color que yo quisiera a cada uno de estos gráficos. Por ejemplo, al color verde no me gusta, yo me voy acá relleno de la forma y le doy otro color que a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, le puedo dar un morado, ¿ven? Entonces ya se me va cambiando el color. También el contorno de la forma, de repente no quiero un color, le doy un color rojito. Entonces aquí yo puedo ir modificando y cambiando los diseños que yo quisiera presentar. Bien, terminamos con el primer gráfico. Vamos a ver ahora el ejercicio 2. Este ejercicio es muy importante ya que nos pide graficar un histograma. La recomendación está, pues si se dan cuenta que aquí en insertar está la opción de histograma, sí, está la opción de histograma, pero no es recomendable utilizarla, ya que no nos grafica como verdaderamente tendría que ser un histograma. ¿Ya? Por ejemplo, si yo selecciono toda esta columna de datos y me voy acá a histograma y elijo este, miren cómo me sale el gráfico, ¿no? Me sale solamente dos intervalos, ¿no? Cuando el gráfico pues tendría que ser de esta manera. Esto es lo ideal y lo correcto para un histograma. ¿Cómo hacer este gráfico? Es un proceso de dos gráficos en uno. Nosotros lo vamos a realizar ahora para que ustedes sepan. ¿Cuándo nos servirá esto? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con variables eh, cualitativas, en las cuantitativas discretas, perdón, en las cuales pues se grafica de esta manera. A ver, vamos a graficar. Muy importante que siempre el gráfico cuando hagamos un histograma aparezca siempre en 0 y en 0 al inicio y al final para poder tener una gráfica mucho más exacta. Y que los intervalos siempre estén pues en una sola celda cada una de ellas, ¿ya? Y entonces así podemos graficar. El primer paso sería pues en este caso seleccionar todos los datos de las frecuencias, ¿ya? Yo voy a seleccionar todos estos datos y me voy a ir a insertar y voy a elegir la opción de columnas para que me grafique pues todas las columnas que yo estoy graficando acá. Me va a graficar de esta manera. Si yo quiero que eso quede de esta forma, así como ustedes lo ven, anchito, ¿no? Lo único que voy a hacer es seleccionar aquí las barritas hacia el derecho y elegir la opción dar formato a serie de datos. Aquí automáticamente se me va a abrir una ventana. Aquí en la ventana donde dice ancho de rango, nosotros le vamos a poner 0 para que el ancho sea pues así gruesito como lo estamos buscando, ¿no? Y así ya sería pues el histograma completo, ¿no? Ahora, si yo quisiera que se aprecie mejor, de repente podríamos hacerlo de una opción transparente, ¿no? Entonces yo elijo, en este caso el gráfico, ¿ya? Y me voy aquí a formato
y elijo de repente que sea un poquito transparente para que se visualice mejor, ¿no? Entonces ya eso va a depender de lo que ustedes quieran mostrar. Por ejemplo, elijo eso con un grosor más recto el contexto de la línea y se ve mejor, ¿no? Mi histograma. Y ahora, si yo quisiera que aquí abajo me aparezcan de repente los intervalos de clase, entonces lo único que tendría que hacer es irme, selecciono a través del gráfico, me voy a diseño y aquí le doy seleccionar datos. En seleccionar datos, como está apareciendo 1, 2, 3, 4, 5, nosotros le vamos a dar que me aparezcan los intervalos, entonces le doy aquí clic en la opción editar. Cuando le hago clic aquí, lo que voy a seleccionar es todos estos datos, incluyendo estos que están en blanco, porque esos son para los ceros, y le voy a dar a aceptar y luego aceptar para que vean que ya me aparecen los intervalos. Lo voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor. Listo, hasta acá nosotros ya hemos realizado lo que es un histograma. Ahora, si queremos realizar dentro del histograma, pues un polígono, histograma, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a graficar, ya, de nuevo, ya, pero ahora con otro gráfico. ¿Ya? Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a irnos a la opción seleccionar datos y aquí vamos a agregar una nueva serie de datos. Es decir, le voy a hacer clic en agregar. El nombre le voy a llamar pues otra vez histograma 2, le voy a poner así para que se diferencie del primero. Y en valores vamos a elegir pues en este caso otra vez todos los datos que yo necesito. Y le doy a aceptar. Luego aceptar. Automáticamente entonces me va a salir otra barra, ¿no? Porque está reconociendo que estamos trabajando con barras. Pero si yo quisiera pues que me salga ese tipo de líneas, entonces lo único que voy a hacer es selecciono pues las barras anaranjadas, que son pues en este caso mi gráfico, y me voy otra vez a insertar, y aquí donde está la opción de líneas, elijo pues estas de acá, que son las más bonitas pues que tienen puntitos, ¿no? Se aprecian mejor. Y listo, si se dan cuenta pues está pasando justo por el centro de cada uno de mis histogramas, correcto y lo ideal. Entonces ya tendríamos aquí. Lo demás que viene pues sería ya el diseño, si que quieres agregarle algo más, ya va a depender de ti, ¿no? Los colores también ya va a depender de lo que quisieras presentar, ya igual en el texto, de repente no me gusta, le puedo cambiar aquí en el borrar, ya eso ya va a depender de lo que ustedes quisieran presentar, en este caso en el histograma. Entonces, como les decía, pues van a utilizar bastante este tema de histogramas si están trabajando con estadística en la parte de las variables pues, cuantitativas. Bien, entonces ya estaríamos terminando con el histograma. Vamos a pasar a ver el otro ejemplo. En el ejercicio 3 nos mencionan que nos dan los meses de ventas, costes y beneficios y nos piden pues gráfica, ¿no? Vamos a graficar en este caso las ventas, costos y beneficios. Si se dan cuenta, lo voy a poner de rojito. Acá yo tengo dos beneficios que me salen en negativo, es decir, que estoy generando pérdidas. Esto, al graficar, el Excel debería reconocerlo y graficarlo, si estamos hablando de 0 hacia arriba, que son los positivos, debería graficarlo también hacia abajo. Y vamos a comprobarlo. Lo único que vamos a hacer es seleccionar los datos. Y cuando yo selecciono los datos, me voy otra vez a insertar, opción de barras, elijo, pues a mí me gusta, como les digo, las 3D. Y si se dan cuenta, y lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean, le voy a cambiar el diseño, ya, le vamos a agregar aquí las líneas de cuadrícula, que sea mejor. Si se dan cuenta aquí abajo, justamente el dato de 150 y 150, que lo voy a poner de otro color en este caso para que lo puedan ver, ya, me está marcando pues hacia abajo, ¿no? Ya, está marcando justamente hacia abajo, ya, entonces es lo ideal, ¿no? Entonces el Excel pues va a reconocer pues hacia dónde tiene que graficar. Si es hacia arriba, por encima del cero si son positivos, si es hacia abajo, por debajo si son negativos. Y acá pues si quieres podrías colocar el título de gráfico, no sé, vamos a hacer aquí los ingresos, costos, guión beneficios, y ya está, ¿no? Entonces aquí pues ya de cuestión de diseño ustedes van eligiendo cómo se consideran. De repente quiero pues que se vean los ejes, me voy a diseño y aquí le cambio pues, que se vean los datos, ¿ya? Y eso pues ya va a depender de cada uno de los ejes, ¿ya? Y le agregan lo que nunca pues deben olvidar, ya saben que es todos los gráficos deberían tener pues sus títulos de gráficos, que es lo ideal para que se pueda presentar el gráfico, ¿ya? Entonces aquí tenemos todas las opciones para poder graficar. Bien, si nos vamos al ejercicio 4, aquí nos dicen que en un banco se registra la cantidad de clientes atendidos por plataforma y esas son las cantidades atendidas en estos días.
Cuando es una sola columna ya de datos, ahí sí podrían de repente utilizar un tipo de gráfico. Puedo hacer barras también, puedo hacer columnas, pero también podríamos utilizar lo que son los diagramas circulares, ¿no? Yo les recomiendo bastante este tipo de gráficos, de diagramas circulares o diagramas de barras para datos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Si un estudiante, su condición es aprobado o desaprobado, podría utilizar, pues, ¿no? Un diagrama de, sí, en este caso, un diagrama circular. Si estamos hablando de un dato en el cual me dice, pues, de repente, estado civil, soltero, casado, no también podría utilizar, ¿no? O, por ejemplo, cuando me dicen, pues, en cuestión de lo que es género, ¿no? Femenino, masculino, también podría utilizar un diagrama circular que se ve mucho mejor, que se parece mucho mejor para ese tipo de datos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estamos hablando de ventas, costos, beneficios por meses, que es muy distinto la apreciación. Entonces, aquí, como están dando cantidad de entendidos en esos días, lo único que tenemos que hacer otra vez es seleccionar los datos. Entonces, seleccionando los datos, me voy a insertar opción, diagrama, gráfico circular, y también, pues, a mí me gusta elegir la que es un circular 3D porque muestra mejor los datos. Entonces, aquí ya tenemos un diagrama, igual, si se dan cuenta, pues, nos sale también las opciones de diseño, si es que nos quisiéramos colocar ciertos datos. Ahí está la opción de diseño, ya va a depender, pues, de lo que tú quieras presentar. Ya, también puedes elegir los diseños rápidos que te muestre tanto el número como el día o el día como el porcentaje, ya. Siempre recuerda que tiene que ser el título de gráfico, ¿no? Cantidad de atendidos. También podríamos cambiar los colores. Yo no me gusta ese verde, de repente le doy aquí formato y elijo otro color. Guarde, mañana lo recogemos. De repente este color verde, este color, este color. Entonces ustedes deciden qué color quisieran, ¿no? Van eligiendo. O eligen pues aquí por la recomendación de colores que les da, en este caso el gráfico, ¿no? Ya ustedes deciden qué colores quisieran, de una sola tonalidad, de varias tonalidades, ya ustedes van decidiendo. Y listo. Entonces hemos visto todos los gráficos más usados, que en este caso son los diagramas de barras, los diagramas de columnas, los diagramas circulares, los histogramas, que nos van a servir bastante cuando nosotros queramos trabajar con lo que tiene que ver con gráficos en Excel, con, en este caso, eh, presentar información a través del Excel. Bien, entonces eso sería todo con respecto a lo que son los gráficos. Yo igual esta información se las voy a compartir mediante la grabación de la conferencia para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan utilizar. La única indicación, pues en este caso sería que practiquen, ¿no? Porque a pesar de que en la T, como les comentaba hace un momento, ¿no? En la T3 no estamos hablando de lo que es eh, un ejercicio, una tarea, estamos hablando de un examen de 10 preguntas, ya lo que sería en este caso mi, mi examen final sí sería pues con tarea. Entonces hay que enfocarnos también pues en no solo repasar conceptos, sino también practicar. Y aparte pues que aquí en el aula virtual nos da muchas facilidades porque ahora aparte pues de colocarles en la diapositiva, les brinda la opción en este caso de tener videos colaborativos para poder practicar y ver qué nos falta. Bien, recuerden que el módulo 10 se abrió el día martes, cierra el próximo martes antes de la 1. Les pediría mucho que de repente participen en el foro, ya para poder tener su participación en el curso y que si tienen alguna duda o consulta, escriben a través de los foros de mensajería interna o preguntas al docente. Bien, para hacer las conclusiones del tema, vamos a ver en este caso la diapositiva. Y aquí vamos a ver las conclusiones. Bueno, como les decía, ¿no? Los gráficos ayudan a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva, por supuesto que es una forma más amigable de presentar los datos. Los tipos de gráficos más usados son de columna, barra lineal, circular, reflexión o dispersión. Para poder crear un gráfico es necesario que contemos con los datos que van a ser representados en el gráfico. Cuando insertamos y seleccionamos un gráfico, se activan las pestañas de diseño
y formato cuando se pueden realizar diseños configurados. Bien, como les había indicado, pues cuando nosotros iniciamos un gráfico se abren dos ventanas automáticas por este lado, que es la de diseño y que es la de formato. Bien, entonces ya tenemos la información clara. Ahora lo que quiero que recordemos también es sobre el cronograma del curso virtual, chicos, por favor, porque estamos a partir de esta semana pues avanzando bastante acelerado ya, porque el C4 y el final pues van a estar pegaditos, así que hay que estar bien atentos, que no se nos vaya a ir pues el final y después perjudicarnos, ¿no? Entonces vamos a ir al programa del curso y ahí vamos a visualizar a qué me estoy refiriendo. En este caso vamos a ir al cronograma, nosotros ahorita estamos en la semana 11, esta semana que está aquí, módulo 10, ya no hay ninguna actividad calificada, ya. Mientras que en la semana 13 está el módulo 12 y está en este caso la tarea 4. Justamente nosotros ahorita estamos, todo lo que vamos a ver es para la tarea 4, que en este caso ya les había comentado que es un cuestionario de 10 preguntas, similar al T2, ¿no? Que va a ser calificado automáticamente por el sistema. Y así pegadito, pegadito nomás, después de la tarea 4 viene lo que es el examen final. El examen final, pues, en este caso va a ser con muchos más ejercicios, con mucha más práctica de lo que es el Excel y de repente tocando algunos temas de las primeras semanas de lo que es el Word, lo que es el PowerPoint. Entonces, pedirles, pues, en este caso, que ustedes estén atentos, siempre revisando los módulos, los materiales, los videos que haya en el aula virtual, para que ustedes estén, pues, al día y puedan tranquilamente realizar todo tipo de ejercicios. Bien, en todo caso, algunas preguntas que se nos puedan presentar. De repente, ¿qué gráficos voy a encontrar en Excel? Los más usados, pues, son, ya les comenté, barras circulares, ¿no? O en este caso, líneas. Ya, va a depender mucho de la información que tengas, ¿no? Hay un estándar en gráficos, no hay un estándar, va a depender mucho de lo que se quiera presentar, puede agregar o quitar datos, ¿ya? Y en este caso, esta semana, pues, les quedaría solamente practicar los gráficos para que de alguna manera pues estén mucho más empapados con lo que es el tema de la semana. Bien, entonces chicos, no se olviden por favor estar conectados, ver la grabación de la videoconferencia y también en este caso ver lo que sería participar en el foro de la semana, ¿ya? Que es muy importante para nosotros. Bueno, en este caso yo que siempre estoy al tanto de su participación. Bien, en este caso me despido y espero que cualquier duda o consulta me puedan escribir a través de mensajería interna o de pregunta a tu docente, o si es muy urgente ya de repente buscarme los días viernes que yo estoy en oficina en el área de ciencias de 7:30 a 10:30, a 9:30, perdón, atendiendo tus dudas personalizadas. Me despido y que tengan buen día.